Vamos con la información de Venezuela, donde no cesa la persecución contra opositores. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, denuncia acoso y asedio a su residencia por parte de efectivos de la policía política del régimen de Nicolás Maduro. Y a esta hora nos acompaña precisamente el diputado a la Asamblea, Tomás Guanipa. Muy buenas tardes, bienvenido a La Tarde. Gracias. Quisiera que nos compartiera un poco la información que hemos visto en su cuenta de Twitter, algunas denuncias, sobre todo la presencia de funcionarios del SEBIN. ¿Nos puede relatar a qué hora empezó, cuántas patrullas había, cuántos funcionarios del SEBIN, incluso si todavía hay en este momento? Sí, fue a partir de las 8:45 de la mañana. Hubo un operativo inusual alrededor de mi vivienda de funcionarios de la Policía Política del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para perseguir a quienes pensamos distinto. Empezó a las 8:45 y tuvo un momento crucial que fue alrededor de las 10 de la mañana cuando decidieron cerrar la calle en donde está mi residencia, cerrar los accesos tanto peatonales como el portón de vehículos de mi casa y salieron unos 8 funcionarios con armas largas apuntando hacia dentro de mi hogar. Lamentablemente fueron acompañados además de 4 patrullas, habían varias motos que estaban alrededor. Lamentablemente no hubo ningún tipo de respuesta de parte de ellos. Yo subí al techo de mi hogar, estaba mi esposa y mis hijos dentro de la casa. Pregunté cuál era la razón por la cual apuntaban a mi vivienda con armas largas, no hubo ningún tipo de respuesta y normalmente nosotros estamos acostumbrados a lo que es la persecución por parte del gobierno de este tipo de policías, pero lo que no había ocurrido hasta el momento por parte de este grupo es que se asomaran a mi vivienda y apuntaran con armas largas, por lo cual me vi obligado a hacer la denuncia pública. Ahora, usted nos comenta que los oficiales estaban apuntando con armas largas a su domicilio. Dice que estaban su esposa y sus hijos. ¿Cómo se encuentran ellos? Porque tal vez usted ya se acostumbró, pero sinceramente eso puede ser un susto para cualquiera, para sus hijos, para su esposa. No debería ser normal para nadie. No, bueno, nos acostumbramos a que nos sigan permanentemente. A cualquier sitio a lo que voy, a mí me sigue la policía política. Mis hijos no están acostumbrados a eso y yo creo que nadie puede acostumbrarse, y es uno de los mensajes que queremos dar el día de hoy. Nadie en Venezuela puede acostumbrarse a que esto sea cotidiano ni sea normal. Ellos, por supuesto, se angustiaron mucho. Mi casa tiene, por supuesto, cámaras de seguridad y al ver ellos por las imágenes de las cámaras de seguridad a grupos armados apuntados, por supuesto, hubo una angustia muy grande y por eso yo decidí ir al techo y tratar de hablar con ellos, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Y la única respuesta por mi parte ha sido venir hoy a la sesión de la Asamblea Nacional después de que ellos se alejaron de mi hogar y profundizar ahora mi lucha para que en Venezuela haya un cambio definitivo, porque como tú bien decías, nadie puede acostumbrarse a eventos de este tipo. Y la gran pregunta es, ¿tenían alguna orden de cateo? ¿Le mostraron algún documento oficial, alguna autorización para hacer ese despliegue policíaco con armas largas cuando hay personas en el interior de su domicilio? Ninguno. Siempre alrededor de mi domicilio hay vehículos del SEBIN que están pendientes de ver cuáles son los movimientos, pero nunca habían apuntado hacia adentro. No hubo ningún documento que pudiera justificar esta acción. Hay procedimientos en fiscalías abiertos en mi contra, en la Contraloría General de la República también. Mi vehículo particular ha sido decomisado por el gobierno por supuestamente estar involucrado. Mi vehículo en hechos de terrorismo, la primera vez en la historia de Venezuela que un objeto es acusado de terrorista. Permanentemente hay este tipo de acoso, pero cuando ya llegan a utilizar armas largas, pues estamos pasando una línea roja que yo creo que hay que denunciar como una violación a los derechos humanos de mi familia y a los míos particulares. No hay ningún tipo de orden ni tampoco ningún tipo de justificación, pero además valdría la pena recordar que en Venezuela, siendo uno de los países más violentos de la región, deberían estas armas estar siendo utilizadas en los cuerpos de seguridad para perseguir a quienes roban, a quienes atracan, a quienes delinquen y no a quienes estamos luchando para que en Venezuela se restituya la democracia y haya un proceso en el cual los venezolanos podamos escoger nuestro futuro. Y va a presentar una denuncia puntual sobre este caso por violación a los derechos humanos porque estaban amenazando su vida, además del propio acoso político. Efectivamente, mira, nosotros tenemos una medida cautelar de la Comisión de Derechos
humanos en la cual se le ordena al gobierno garantizar por otros eventos que han ocurrido con anterioridad en contra de mi persona, se le garantice la seguridad y los derechos humanos a mis hijos, a mi esposa, a mi familia y a mí en particular. El gobierno ha hecho caso omiso de esa medida. Y cuando nos preguntaban los periodistas hace rato si íbamos a ir a alguna institución, a la única institución que nosotros vamos a ir es la institución del pueblo venezolano que está esperando nuestro acompañamiento para seguir luchando porque haya un cambio en el menor tiempo posible. Porque lamentablemente la única institución que tiene legitimidad en Venezuela y que es reconocida por el mundo por haber venido del sufragio popular es la Asamblea Nacional. El resto de las instituciones están totalmente secuestradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Todos forman parte del tinglado que tiene Nicolás Maduro para perseguir al resto de la población. Y en ese sentido, pues yo creo que el hecho de estar hoy en la Asamblea Nacional y que en la sesión del día de hoy se haya tocado este acoso que estoy sufriendo yo como diputado, pero que han sufrido otros hasta con la cárcel, otros compañeros, colegas, hasta con la cárcel, violándose su inmunidad parlamentaria, pues yo creo que es la única institución a la cual podemos asistir, porque te repito, parte de esta lucha por la libertad es también para liberar las instituciones que hoy están de espaldas al pueblo y se conviertan en sitios donde podamos ir a poner denuncias y se hagan las investigaciones para castigar a quienes violan la ley, como lo que ha ocurrido hoy en mi residencia en horas de la mañana. Ahora, ¿qué resultó de esta sesión de la Asamblea Nacional donde usted mismo nos platica? Algunos ya han pasado por esta misma situación. No sé si se sienta a un paso de la cárcel, que se sienta amenazado de muerte, porque ya es un paso más de este acoso político. Sí, fíjate, en la Asamblea Nacional hay una comisión especial que está investigando una denuncia que se hizo por parte de un guardia presidencial que cruzó la frontera y huyó hacia Colombia, y estando en Colombia dijo que había recibido órdenes también del Servicio Bolivariano de Inteligencia, los que hoy estuvieron en mi casa, de asesinarme a mí en lo particular. Esa comisión está haciendo una investigación de este evento que salió en una emisora muy importante de televisión en Italia, y otros colegas han pasado, apenas hace unos minutos hablaba con el diputado Gilbert Caro, que pasó 18 meses preso sin ninguna razón, violándose su inmunidad parlamentaria. Y debo decirte que estas cosas, por supuesto, que angustian mucho en lo particular, pero lo que yo más le temo es que sigamos viviendo en un gobierno de este tipo. Y por eso yo creo que la única reacción que puede haber a esto es seguir luchando en las calles, en los barrios, en las comunidades, para organizar al pueblo y para junto al pueblo exigir el cambio al que tenemos derecho. Lo que pase conmigo no es otra cosa que el sacrificio que lamentablemente estamos dispuestos a dar quienes estamos luchando por una Venezuela libre. Y yo creo que más sacrificio ha hecho el pueblo venezolano, que pasa hambre todos los días, que pierde la vida cualquier cantidad por no tener alimentos, que lamentablemente están sujetos a la violación flagrante de los derechos humanos. Y ese pueblo que está sufriendo, lo único que puede tener de nuestra parte es la entereza y el compromiso de que no habrá forma de amedrentarnos y dejar de luchar por ese país en el cual podamos tener oportunidades y seamos respetados como ciudadanos que al final somos y que este gobierno quiere desconocer. Finalmente, ¿a quién responsabiliza de todos estos hechos, de estas amenazas o de lo que pueda sucederle? Mira, Yoli, yo creo que la única persona responsable de esto que estamos viviendo es el presidente de la República. Es quien está gobernando como un dictador y es quien tiene el control absoluto de las instituciones en el país. Es el gobierno nacional quien hoy es el principal delincuente que persigue a quienes pensamos distinto. Es una cosa insólita. Es la mezcla de un Estado y de un gobierno que usa las armas para ir en contra de quienes estamos cumpliendo la ley y defendiendo nuestra Constitución. Con lo cual responsabilizo al gobierno nacional de todo lo que le pueda pasar a mi familia y de todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Pero lo que estoy seguro al final, Yoli, es que nosotros vamos a lograr vencer en esta lucha. Venezuela va a ser libre, vamos a rescatar nuestra democracia y bien vale la pena los sacrificios que estamos pasando si al final podemos todos juntos celebrar la vuelta de la libertad a un país tan importante como este y a un pueblo tan sufrido como el venezolano. Le agradezco a Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por estos minutos para la tarde. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.